Daremos comienzo ahora con la clase número 8 del libro de los Hechos. La palabra a estudiar en este momento es el capítulo 7 a partir del versículo 25. Esteban seguía predicando a través de la palabra del Antiguo Testamento a los judíos. Versículo 25. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Amén. Aquí sigue hablando acerca de Moisés. Moisés, ayudando a sus hermanos israelitas, mató a un egipcio. Los israelitas debían comprender que a través de Moisés ellos iban a ser salvos. Debían comprender, pero no lo hicieron. No comprendieron que a través de Moisés el pueblo de Israel iba a ser rescatado. Versículos 26 al 28. Al día siguiente Moisés sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos, diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Amén. Al día siguiente Moisés vio que entre los dos israelitas estaban peleando. Y le reprendió diciendo: ¿por qué están haciéndose daño? ¿Por qué están peleando, hermanos? Y ellos le dijeron: ¿por qué? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? En realidad Moisés había matado al egipcio por los israelitas. Sin embargo, los israelitas se enojaron y le dijeron que se mete si no los habían llamado su juez y gobernante. Y encima le dice fuerte: y ahora quiere matarnos a nosotros. Versículo 29. Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Amén. Moisés ahora fue considerado homicida y tuvo que huir, porque se había hecho conocer que había matado a un egipcio. Y durante 40 años estuvo en el desierto de Madián como pastor. Moisés en el desierto de Madián durante 40 años, ¿qué habrá hecho? Obvio que estuvo pastoreando, pero no solo estuvo pastoreando, sino oró fervientemente en secreto a Dios. Se metió en una relación espiritual, se comunicó con Dios, comprendió una verdad profunda. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 26, consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Miró con esperanza al Mesías que iba a venir. Decidió recibir sufrimientos por Cristo. Lo consideró importante y de gran valor. Supo que eso tenía mucho valor.
Por eso ahora se dispuso a poner su vida por Cristo. Decidió trabajar para el pueblo de Dios. Allí tuvo 2 hijos. Los nombres de los hijos son Gersón y Eliezer. Éxodo capítulo 18, versículos 2 al 4. Versículo 30 al 32. Pasado 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Amén. Después de pasado los 40 años, un ángel se le apareció a Moisés en medio de una zarza ardiente. Ya en ese momento Moisés tenía 80 años de edad. Éxodo capítulo 3, versículo 1 y 2. En el monte de Joreb se le apareció Dios delante de Moisés. Dios le apareció en medio de la zarza ardiente. La zarza no es una buena planta. Representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, comparado con otros pueblos, es miserable. Fueron esclavos. En medio de un pueblo tan miserable como la zarza, Dios se le apareció. El fuego representa la presencia de Dios. Cuando apareció en el monte Sinaí, también lo hizo en forma de fuego. Éxodo capítulo 19, versículo 18. La zarza no era nada, pero con la presencia de Dios sobre ella se vio hermosa. Nosotros los fieles creyentes también no somos nada. No tenemos nada hermoso que mostrar. Pero cuando Dios está en nosotros, nos convertimos en alguien glorioso. Cuando Dios está con nosotros, somos instrumentos hermosos, nos convertimos en instrumentos hermosos. Versículo 33, le dijo el Señor, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Amén. Dios se presentó en forma de un ángel. Y Dios le dijo que se quitara las sandalias. Los esclavos de esa época andaban descalzos. El significado de que se quite las sandalias significa conviértete en esclavo, que se convierta en siervo de Dios, que se arrepienta de haber querido ser dueño del pasado. En segundo lugar, significa que deseche toda su fuerza, ingenio, artimaña, conocimiento, su recurso, conocimiento, sus artimañas, que deseche todo eso. Y también que se quite las sandalias significa deja tus pecados. Aquel que había sido instrumento del pecado debe desechar el pecado. Versículo 34. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Amén.
Dios estaba escuchando el sufrimiento y el clamor, los gemidos del pueblo esclavizado. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Ahora Dios, para salvarlos, está enviando a Moisés. Versículo 35. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole: ¿y quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Amén. 40 años atrás el pueblo de Israel había rechazado a Moisés. El pueblo de Israel había excluido, rechazado a Moisés. Pero ahora Dios, después de 40 años, está enviando a Moisés a su pueblo. El hombre lo habrá rechazado, pero Dios tomó a Moisés y lo está usando. Si nosotros tenemos la verdad y el obrar de Dios, siempre Él nos usará. Aunque el hombre nos excluya y nos deseche, Dios siempre nos usará. Versículo 36. Él los sacó de Egipto haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Amén. Moisés sacó de Egipto a su pueblo Israel. Los rescató con el poder de Dios. Cruzaron el Mar Rojo. Hizo prodigios y señales milagrosos. Esto también es señal de que Cristo así nos salvará a nosotros. El diácono Esteban estaba dando testimonio de Cristo. Versículo 37. Este Moisés le dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. Amén. Dios le dijo a Moisés que levantará un profeta como yo. Moisés le dijo al pueblo de Israel: Dios levantará un profeta como yo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Esto se refiere a la profecía acerca de Cristo. Jesús es profeta entre los profetas. Moisés había profetizado y el que fue profetizado es acerca de Cristo. Por eso Moisés recibió a Jesús. Significa que no debe ser alguien que rechace al Cristo que cree Moisés. Que hay que recibir al Cristo que presenta Moisés. Versículo 38. Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y como nuestros antepasados, fue también él quien recibió palabra de vida para comunicárselas a nosotros. Amén. Aquí ángel se refiere y simboliza a Jesucristo. Dios a través del ángel les dio las leyes. En el desierto estaba el tabernáculo. El tabernáculo representa actualmente a la iglesia actual. Dios en el Antiguo Testamento, a través de esta iglesia del desierto, tabernáculo, llevó a cabo el mover de la vida. Palabra de vida de esa época son los mandamientos y las leyes. Dios, enviando a un ángel, le dio a Moisés los mandamientos. Le dio las leyes. Esto presenta al Cristo que iba a venir. Versículo 39. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Amén.
Sin embargo, el pueblo de Israel rechazaron a Moisés, no le obedecieron. Hubo algunos que levantaban generales para decir que volvamos a Egipto. Y Esteban estaba hablando de esta manera. Los judíos de esa época, que eran iguales a los antepasados, que estaban rechazando la verdad. Le estaba indicando que los judíos que estaban escuchando a Esteban también eran como ellos. Si vemos en el versículo 40 y 41, por lo cual le dijeron a Aarón, tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificio y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Amén. Moisés en el monte Sinaí orando recibió los mandamientos de Dios. Pero abajo de las montañas ellos a través de Aarón hicieron un ídolo de becerro y lo idolatraron. Alabaron diciendo que ese ídolo de becerro de oro lo sacó de Egipto. Esto hace ver que el pueblo de Israel habían corrompido. Quieren adorar a un Dios visible. Querían creer en un Dios que era visible. Dios es evidente en todo, no es visible. Aquí el becerro de oro tenía ojos, pero no veía. Aunque tenga oído, no podía oír. Tenía boca, pero no hablaba. De esta manera todos los ídolos son necios. También los que idolatran, los que adoran son necios. Nosotros adoramos al Dios verdadero. Versículo 42, 43. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas, casa de Israel. ¿Acaso me ofrecieron ustedes sacrificio y ofrenda durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc. Esteban señalaba la idolatría de los judíos. Aquí los astros se refiere a sol, luna y estrellas. Que el pueblo de Israel adoraron a los astros, a las estrellas como ídolo, y también idolatraron el tabernáculo de Moloc y a Refán como Dios. Dios Refán se refiere a Saturno. Aquí esto lo adoraban los babilonios. Y en Amós, capítulo 5, versículo 26, allí lo llaman Sicos. También significa tabernáculo. Era también ídolos que adoraban los babilonios. De esta manera los israelitas adoraron a los dioses babilonios, adoraron a ídolos como sol, lunas y estrellas. Amós capítulo 5, versículo 25 al 27. Y ha citado esta palabra. Y también el pueblo de Israel adoraron a los astros que adoraban los egipcios, el sol, la luna y las estrellas.
Refán es Saturno, el dios que los asirios adoraban. De esta manera adoraron los dioses que los gentiles adoraban, que los paganos adoraban. Versículo 44-45. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David. Amén. Aquí el tabernáculo de testimonio es el tabernáculo edificado por Moisés. El tabernáculo de Moisés era transportable. Y luego Salomón terminó construyendo un templo. Versículo 46. Quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Amén. Salomón, hijo de David, construyó el templo. Versículo 47 al 50. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra, el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Amén. Hasta el tiempo de David adoraron a Dios en tabernáculo. En el tiempo de Salomón usaron el templo. Ha citado la palabra de Isaías, capítulo 66, 1. El cielo es trono de Dios, y la tierra el estrado de sus pies. Dios no es un Dios que se encuentra solo en edificio construido por manos de hombre, sino Dios es Dios en todo el universo. Primera de Crónica, capítulo 29, versículo 10 al 19. El pueblo de Israel de vez en cuando idolatraban hasta el templo. El templo es importante, pero nuestro Dios no se encuentra solo allí. No debe idolatrar al templo. Que más importante que el templo es Cristo. Porque nuestro Señor Jesús es el que edificó el templo, el que construyó. Y nos ha enseñado a través del Antiguo Testamento la construcción a adorar a Dios. Versículo 51. Tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Amén. El diácono Esteban reprende a los judíos que está delante de él, que eran duros de corazón como sus antepasados. Lo que los judíos habían hecho mal era ponerse duro de corazón, orgullosos, desobedientes a Dios. Se endurecieron su corazón, caminaron sobre la senda equivocada y le dijeron que no había circuncidado su corazón. Esto significa que estaban llenos de codicia su corazón. Por eso, como seguía su codicia, no podían ser llenos del Espíritu Santo. Rechazaron el Espíritu Santo. Circuncidar es limpiar, purificarse. No es tan importante la circuncisión externa, sino la circuncisión del corazón. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Importante es desechar la codicia. Versículo 52.
¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora éste lo han traicionado y asesinado. Amén. Los antepasados judíos mataron y persiguieron a los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron que el Cristo iba a venir, que el justo iba a venir. Aquí el justo se refiere al Mesías, al Cristo. Jesús no tiene pecado. Pero los judíos atraparon a Jesús y lo mataron. Los antepasados de los judíos mataron a los profetas. En el tiempo de Jesús, los judíos de esa época mataron a Jesús. Mateo capítulo 23, versículo 29 al 36. Mateo capítulo 21, versículo 33. Por eso Esteban estaba reprendiendo, diciendo, ustedes los judíos del pueblo de Israel, de esta manera son los que mataron a Cristo. Versículo 53. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Que no obedecieron la ley dada por el ángel. La ley fue entregada por el ángel. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Pero este ángel simboliza a Jesús. En el Antiguo Testamento, Cristo es el que está entregando la ley. Pero sin embargo, los judíos del pueblo de Israel desecharon al Cristo que señala la ley. Desecharon y rechazaron a Jesús profetizado por la ley. Si hubiesen conocido la ley verdaderamente como Moisés que conoció la ley, creerían en Cristo. Levantaría profetas como yo. Si conoce de verdad la ley, creería en Jesús. Si conoce la verdad, conocerían a Jesús. La ley hace que entienda el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. La ley es el maestro que nos guía hacia Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De esta manera los judíos desecharon a Jesús. Versículo 54. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Al escuchar la prédica del diácono Esteban, los judíos se sintieron tocados. Cuando Pedro predicó, también se sintieron remordidos. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Escuchando la prédica del diácono Esteban, también se sintieron remordidos, sintieron tocados, pero no se arrepintieron. Cuando Pedro predicó, hubo quienes se habían arrepentido. Pero los que estaban escuchando la prédica de Esteban estaban más endurecidos de corazón, duros de corazón. No querían escuchar la prédica. Aunque se sentían remordidos, no se arrepentían. Es más, rechinando los dientes, se montaron en cólera. Si ellos se hubiesen arrepentido, también podrían haber sido salvos. Pero ellos no se arrepintieron. Versículos 55 y 56.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Amén. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando fue nombrado diácono también estaba lleno del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 3 al 5. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de verdad, porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. De esta manera, el diácono Esteban estaba completamente guiado por el mover del Espíritu Santo. Esperó y dependió de Dios por completo. Isaías capítulo 45, versículo 22. Cuando vio al cielo, vio a Jesús parado a la derecha de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 19. Allí dice que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. En tiempos comunes está sentado. Pero en el momento de la muerte de Esteban, Jesús estaba parado. ¿Por qué habrá sido así? Esto es para poder ayudar a Esteban. Cuando un fiel es perseguido, Jesús nos ayuda. Jesús estaba ayudando para que el diácono Esteban se mantuviera firme en la fe, por eso estaba parado. Cuando el diácono Esteban estaba por morir, miró hacia el cielo. Isaías capítulo 40, versículo 31. Y el diácono Esteban vio la gloria de Dios. Y vio que Jesús estaba parado a la diestra de Dios también. Por eso, de esta manera, el diácono Esteban murió en medio de la gloria. Dice que su rostro se transformó como la de un ángel. Versículos 57 al 58. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abrazaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Los judíos gritaron a gran voz y se avalancharon sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron apedreándolo. Los testigos le sacaron su manto y se lo entregaron a un joven llamado Saulo. Esto es Pablo antes de ser arrepentido. Estaba aceptando la matanza de Esteban. Aquí el hecho de que Saulo cuidara su manto significa que estaba en posición de testigo. Los judíos no quisieron escuchar la prédica del diácono Esteban. Se taparon los oídos, no se arrepintieron. Realmente son gente miserable. Versículo 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. El diácono Esteban llamó al Señor. Clamó diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto es haber tenido esperanza. Había creído que si moría iría al cielo. Miró las cosas de arriba. Su vivir era Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21.
Primera de Pedro 4:19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Nosotros debemos mirar al Señor y no temer a la muerte. Muchos mártires murieron cuidando la fe. Mateo capítulo 10, versículo 28. Pensó, si se acorta un día en este mundo, se alargará un día más en el cielo. Sabía que morir por causa de Cristo era de gloria. Aquí el joven Saulo miró y observó cómo moría el diácono Esteban. Y Saulo escuchó la prédica del diácono Esteban. Saulo, cuando escuchaba la prédica y ante la muerte martirizado de Esteban, había sentido algo, porque después en Damasco se arrepintió. Por eso Saulo es el resultado de la muerte del mártir Esteban. Versículo 60. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Amén. El diácono Esteban amó de corazón a los que estaban apedreándole. Y oró para que les perdonara. Esto es ser semejante a Jesús. Jesús también oró a Dios para que les perdonara a los que lo estaba matando en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esto es ir asemejándose más a Jesús. Estaba lleno de amor. Amó con todo el corazón a los enemigos. Perdonó de todo corazón a sus enemigos. Entonces veamos cómo era la fe del diácono Esteban. Primero, estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 55. Segundo, estaba lleno de fe. Versículos 55 y 56. Creyó a Jesús parado a la diestra de Dios. Creyó en Jesús. Creyó el cielo. Creyó que Dios nos amará hasta el final. Romanos capítulo 8, versículo 35. Por eso, en segundo lugar, el diácono Esteban estaba lleno de fe. Tercer lugar, estaba lleno de Jesús. Estaba lleno de Jesús. Versículos 55 y 56. Cuarto, lleno de esperanza. Versículo 59. Si muero, voy al cielo. Hay vida eterna. Miró el reino de los cielos. Miró las cosas de arriba. Quinto lugar, lleno de amor. Versículo 60. Amó de verdad a los enemigos. Nosotros debemos amar con todo el corazón al enemigo y perdonar todo el mal que nos ha hecho. Concluimos aquí la clase número 8 del libro de los Hechos. Muchas gracias.